Tienen su Biblia a la mano, tienen ahí su teléfono abierto no para chatear, cuidado, abierto ahí, listo. Ponga Romanos el capítulo 13, y que Dios nos bendiga grandemente en la exposición de la palabra en esta mañana. Miren que la semana pasada, y a manera de introducción, nosotros fuimos confrontados con la palabra. De verdad que fuimos confrontados con la palabra. ¿Por qué? Porque la primera parte del capítulo 13 de Romanos nos habla acerca de cómo la iglesia, los creyentes, los cristianos deberán vivir una vida de sometimiento a las autoridades civiles. No dice autoridades civiles, yo digo, pero además el entorno del uso del término someterse a las autoridades pasa a ser a toda autoridad. De modo que pasa a ser los hijos a los padres. Pasa a ser en el común de los días de trabajo mi sometimiento a mi autoridad en el trabajo, ¿verdad? Y de allí trasciende a todo lo que tiene que ver con la autoridad. La policía, los jefes, nuestras autoridades locales, las autoridades de la provincia, del país. Y cuando hablamos de someterse, yo les había dicho, esto no va a parecer muy espiritual. Tener que decirles, tener que pedir a la iglesia que se someta a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades, por supuesto, pueden ser que sean los que están en nuestro grupo de buenos amigos, de la tendencia mía, de mi tendencia política, o puede ser que estén totalmente al otro lado. Y eso no me gusta. Es más, les calificamos a nivel no solamente local, pero por todo el mundo. Y si puedo ir a Norteamérica, se los califica como el partido del diablo y el partido de Dios. Y de pronto por acá vamos a tener la tendencia de decir igual también. Si es que sube este o si es que sube este otro. Y fuimos desafiados porque la palabra nos decía, versículos del 1 al 7, que debemos someternos, número 1, que debemos respetar a las autoridades. Y además, en el contexto de las enseñanzas del apóstol Pablo, nos dice que debemos orar por ellos. Así que cuando venimos acá al capítulo 13, versículos del 8 en adelante, al final del capítulo, nos encontramos con que continúa hablándonos de algo más que nosotros debemos hacer. Si me permiten, yo voy a dar lectura nuevamente de los versículos del 8 en adelante, y dice así la palabra del Señor. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos son y otros mandamientos semejantes, y estos se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Ahora noten lo que dice desde el versículo 11 en adelante. Esto es aún más urgente, subrayen urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, vale la pena subrayar despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanece pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen de la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad.
ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse, quiero que subrayen, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Así que, mis hermanos, cuando tenemos a Pablo usando una gran parte del capítulo 13 para hablarnos de someternos a las autoridades humanas, de pronto Pablo hace un vire y nos empieza a hablar de las demás cosas que debemos hacer como creyentes. Es como que el espíritu de someternos no termina allí cuando habla sobre el tema de someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque sigue hablando acerca del compromiso que tenemos con lo demás, como iglesia y como hijos de Dios. Así que, mis hermanos, somos iglesia y luego somos buenos ciudadanos. Así es como debemos pensar y les invito a que pensemos de esa manera. Somos buenos cristianos y por ende somos buenos ciudadanos. Así que el reto de Pablo, si Pablo estaba hablando a una iglesia que tenía que someterse a las autoridades, ellos primeramente tenían el gran interés de ser buenos cristianos. El planteamiento de Pablo es muy claro: sométanse a toda autoridad. Esto conlleva el mismo sentir en el resto del capítulo, en el resto del libro. No es negociable no someternos a las autoridades humanas. No es negociable, porque el Señor lo manda, porque el Señor nos dice. Pero de la misma manera podemos decir que tampoco es negociable que la iglesia no sea la iglesia del Señor, que la iglesia no cumpla con lo que debe cumplir, ¿verdad? Así que pregunto, ¿podemos ser buenos ciudadanos sin ser buenos cristianos? Por supuesto que sí. Hay muchos ciudadanos que son buenos y no necesariamente son buenos cristianos. Pero aquí el pedido de Pablo es que nosotros debemos ser buenos seguidores de Cristo, y esto va a garantizar que seamos también buenos ciudadanos. Y en esta temporada, gracias por las ofrendas. Yo creo que eso está hablando de traer las ofrendas a la iglesia, pero no lo dejen en el piso, por favor. Así que la primera cosa que vamos a ver en esta mañana, dentro del espíritu de someterse, aunque no usa el término someterse el apóstol Pablo, pero llegamos al versículo 8 al 10, y habla de una manera puntual. Habla de someternos a la ley del amor. Porque empieza aquí diciendo, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Decía, qué viraje completo, que nos empieza a retar sobre someternos a las autoridades humanas. Y luego empieza a decir, ámese. Y yo me pregunto, ¿qué es más complicado? ¿Tener que someterme a las autoridades humanas o amar de verdad al prójimo? Es por eso que Pablo hace de una manera muy puntual el reto, presenta este reto a la iglesia. Pues los mandamientos dice, y ahí hace una lista: no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno: amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Y cuando hablamos de amar al prójimo, estamos hablando no de amar al hermano más conocido, amigo, ¿verdad? No, pues.
A propósito de hablar de que deben someterse a las autoridades humanas, ahora está diciendo, demostremos primeramente, amando, amarnos como hermanos, quizá es lo más fácil que podemos hacer. Pero el Señor va mucho más allá, ¿verdad? Trasciende el límite de que yo debo amar a mis hermanos, es amar aún a mis enemigos. Y en la palestra de la política que hay amigos como usted no tiene idea. Estamos viviendo, ¿verdad? Como país, esta euforia y este vaivén de odio y de mentiras. Parece ser que es un país que no tiene valores para nada. Es pero terrible el encontrarnos con, ahora que los medios sociales invaden totalmente y que no nos escapamos de ser bombardeados con eso, ¿verdad? ¿Sabe el odio que destila el uno y el otro? ¿Cuál es tu candidato? Es terrible, es increíble. Por lo tanto, mis hermanos, las condiciones para las naciones, las condiciones para la iglesia en relación a las naciones, no depende si la nación es buena o no. No depende si los gobiernos son buenos o no. Depende de la ley, del reino de Dios, de lo que yo voy conociendo, de lo que yo debo hacer. De modo que aquí no debo hacer ni por obligación, sino por convicción las cosas. Donde yo esté, donde yo vaya, donde yo me encuentre. Si soy un cristiano, soy retado a hacer las cosas no por obligación, sino por convicción. Y aquí Pablo dice, ámese, ámese. No por temor, sino por amor. Debemos vivir esta vida. Yo puedo llegar a ser, decía, un buen ciudadano. Pero primeramente debo considerar la enseñanza del apóstol Pablo. Ser un buen cristiano. Ser un cristiano que maneja las cosas como debo manejar. Para los creyentes hay una expectativa sumamente especial. Y esta es una de las primeras. Amarnos. Amarnos, mis hermanos. Así que, ¿cómo no recordar que cuando hablamos de amor hablamos de ser prácticos? No hablamos de sentimientos. Hablamos de ser prácticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y la palabra de Dios nos lleva a considerar las prácticas que deben darse. Solamente cito una que vale la pena recordarlo. Proverbios 31, del 8 al 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Cuando consideramos la vida de Jesucristo en su ministerio, hace precisamente eso. La demostración del amor y el hacer justicia frente a una sociedad que no piensa en qué es hacer justicia. Así que, qué importante considerar. Permítame poner aquí, porque a veces no nos ayuda cuando queremos que nos ayude mejor estos aparatos. De modo, decía, que el pedido de amar no nos lleva a considerar los sentimientos y que se quede allí nomás, los abrazos y besos. Quedarnos con los amigos nos lleva a ser prácticos. Y el ejemplo del Señor y la enseñanza del Señor, llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren, y con el que me pide la capa, o que el que me pide el vestido que le dé la capa, ¿verdad? El que me pide ir una milla que yo vaya 2.
Es tan claro lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Amarnos pasa a ser fundamental dentro de la iglesia. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Y cuánto queda por hacer? Mucho, mucho. Muchísimo. Sin lugar a duda, vivir en la ciudad de Quito es muy fácil, y vivir en la parte norte de Quito donde estamos es muy lindo. Cuando nos encontramos con los desafíos de lo que pasa en las calles, pasado las horas de trabajo en la noche, la situación es complicada, ¿verdad? Y podemos poner orden y podemos asegurarnos y tener seguridad en todo sentido. Pero saben, una comunidad que no ama preferirá tener murallas para asegurarnos que no nos pase nada. ¿Cómo romper todo eso? Es un proyecto de vida. Enseñar a nuestros hijos y a nuestro círculo cómo romper todo eso e ir más allá para demostrar nuestro amor hacia ellos. Ahora permítanme llevarles a la experiencia de la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribía a la iglesia de Roma, el contexto era el imperio romano, era la capital del imperio, era el gobierno del imperio. No eran amigos del Señor. Había persecución. Y la exigencia era: sométanse a toda autoridad. Y número 2, aquí nos dice: ámense. Ámense. Vamos más adelante y les invito a que consideremos lo que se encuentra en el versículo 11. Dice así: esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y nos preguntamos, ¿qué está tratando de enseñar aquí el apóstol Pablo? Hay un motivo para someternos. Y consideremos este motivo. La motivación no es ser buenos ciudadanos, porque yo puedo ser moralista y por ahí llegar a ser un buen ciudadano. La motivación pasa a ser entender los tiempos y saber que el día se acaba, la noche se acaba, el día viene, y nos habla de una manera muy particular. Porque nos lleva a considerar, recuerden que primeramente nos lleva a considerar someternos a las autoridades humanas. Luego nos dice que debemos amarnos. Y aquí dice, despiértense. Porque el día empieza, la noche se termina. El apóstol Pablo nos lleva a considerar la venida de Jesucristo. ¿Hacia dónde va el apóstol Pablo? Dice, esta es la situación. Y como tal, nosotros tenemos las autoridades locales, humanas, y tenemos nuestra autoridad divina. Tenemos nuestra autoridad por sobre todo, nuestro Rey y Señor. Y les decía a los hermanos de la iglesia de Roma, consideren los tiempos, consideren los tiempos. Ahora, ¿cuánto de tiempo ha pasado desde esta exigencia del apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Muchos años. 2000 años, ¿no es cierto? 2000 años. 2000 años atrás, Pablo le está diciendo a la iglesia, el tiempo ha llegado a su fin. El tiempo ha llegado a su fin. Ahora, si consideramos lo que pasaba en el tiempo de la iglesia de Roma y lo que pasa en nuestros tiempos, diríamos en algunos aspectos muy parecidos. Muy parecido.
Pero por otro lado, no, ellos no vivieron lo que nosotros estamos viviendo. Les invito a, por un momento, y hagamos aquí una breve paréntesis y veamos cómo el Señor ya nos anticipó de lo que se venía. Así que lo hace en Mateo, lo hace en Lucas, lo hace en diferentes pasajes de las cartas que escribe Pablo. Cuando hablamos de las señales del fin, es muy claro lo que está pasando. Número 1, les mostraré lo que dice en Marcos 13:5, que vendrán maestros y profetas engañadores, falsos cristos. Y la pregunta para nosotros, ¿es esto nuevo? ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Han escuchado o no lo han escuchado? ¿Sabe? Hemos sido invadidos. Tenemos por todo lado, en nuestro país, en nuestra ciudad, maestros y profetas engañadores y falsos cristos. Vamos uno más. En Mateo 24:6 dice que habrá guerras, revoluciones, conflictos entre naciones. ¿Es esto algo nuevo? ¿Sabemos que esto está pasando? Claro que está pasando. Les doy otro pasaje, Mateo 24:7. Hambruna, terremotos, epidemias. Acabamos de pasar una recientemente, una epidemia, ¿verdad? Y ni siquiera la hemos pasado totalmente. Pero cuando habla de hambruna y terremotos, tal vez esta no fue la experiencia de la iglesia de Roma. No sé si ustedes están conscientes, por lo que de pronto salen las noticias y lo ven, y hay mucha situación que se menciona con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. El 30% del trigo que va hacia el mundo entero sale de Ucrania y sale de Rusia. Y de alguna manera estuvo bloqueado, ¿verdad?, en los puertos marítimos de Ucrania, todo el grano. La posibilidad de que los países, especialmente africanos, experimenten una situación de hambruna es bastante evidente. Aunque los acuerdos permitió que los barcos salgan de puerto y sean compartidos, se ha compartido el trigo hacia estas naciones. Saben, el tema ya no es político. El tema pasa a ser escatológico. El tema pasa a ser de un anuncio que va a ocurrir. Cada vez que hablamos de que la situación va a mejorar y los esfuerzos de las naciones, cada vez es peor. Si ustedes recordarán lo que la agenda de la ONU nos dice para el año 30, el 2030, ¿no es cierto? Cree que va a erradicar el hambre en el mundo. ¿Sabe? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario lo que está pasando en estos momentos. Es increíble. Pero por supuesto, la agenda de la ONU no solamente habla de eso. No solamente habla de que quiere erradicar el hambre en el mundo y que no lo va a lograr. Lo que sí lo va a lograr de la manera más horrible es la reducción de la población. Y sabe cómo lo está haciendo. Y sabe cómo lo está haciendo. Usted dirá las guerras, y usted dirá las epidemias, sí, eso ayuda. Pero un plan diabólico tiene que ver con todo eso, de la promoción del matrimonio igualitario, de poner adelante y poner muy en alto todo este movimiento del mismo sexo consigo mismo, la promoción de la sexualidad no de acuerdo a la naturaleza,
Algún día le preguntaba a alguien, ¿qué pasa cuando un país llegue a ser totalmente completito de matrimonio igualitario, donde no hay mujer con hombre, sino hombre con hombre? Solamente necesita una media generación y dejará de existir el país. Las señales son por demás claras. Persecución generalizada de los cristianos, aunque sabemos que en el tiempo de la iglesia en Roma, eso era terrible, ¿verdad? Porque la persecución fue brutal. ¿Y cómo les terminaron? A muchos líderes, a muchos cristianos. Terminaron en la hoguera, terminaron en la cruz, terminaron en la arena despedazados. La persecución a la iglesia cristiana no ha cesado hasta hoy. La persecución es de manera mucho más agresiva e inteligente. Solamente piense y esté muy convencido de que si usted tiene adolescentes en casa, están siendo ganados para ellos y sacados de la iglesia. Por toda la promoción de que es como quieren, cómo se propone que hay que vivir la vida. Es increíble. Y en contra del cristianismo. Dice que habrá una gran rebelión y habrá apostasía. Quizá esto no había en el tiempo de la iglesia de Roma cuando recibía la carta. Cuando hablamos de apostasía, ¿usted tiene una idea de lo que es hablar de apostasía? ¿Cuál es el pecado de la apostasía? Decir que es cristiano, pero hacer lo opuesto. No necesariamente que alguien se levante en contra del cristianismo y lo persiga y lo mate y que salgan de su propia casa. Lo más horrible es cuando ve un título iglesia y cuando entra allá no se predica el evangelio, no se sigue los principios, hay buen programa, hay buena música, al fin, eso es una apostasía. Haber dejado de lado todos los principios fundamentales que están en la palabra de Dios para formar imperios religiosos a nombre del cristianismo o a nombre de Cristo. Si usted dirá, ¿por dónde queda algo así? ¿Dónde se ve? Si usted mira algunos programas que salen por los medios sociales o por televisión, tenga mucho cuidado, porque hablan muy bonito, porque hablan de Cristo. Puede ser que mencionen algo de la palabra, pero hay todo un plan de separación de lo que es la fe en Jesucristo, de lo que es ser leales a la palabra, de lo que es rendirse para ser un discípulo del Señor. El interés pasa a ser otro, totalmente diferente. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de una iglesia falsa, de una fe falsa. Y esto es tremendo en nuestros días. Qué bueno es saber a dónde debo llegar. Si yo voy de una iglesia y voy a otra iglesia. Qué bueno es entender con claridad. ¿Por qué? Está muy alineado y muy claro que la apostasía va a ser tan fácil y divertida para seguir. Porque la apostasía vendrá con lindo programa y con buena música. Y vendrá con buenos shows. Enseñar medias verdades es apostasía. ¿Y cómo no? Cuando se encuentra con la extrema apostasía va a ser quienes niegan totalmente el señorío de Cristo y niegan la palabra del Señor.
Y lo que estamos viendo ahora es impresionante, la decadencia del cristianismo en nuestros días. La asistencia a las reuniones de adoración en nuestros días, no piense que está progresando. Y se va mermando como usted no tiene idea. Y los lugares que están llenos, con excepciones de muchas de ellas, ¿sabes? Son iglesias que no enseñan la verdad. El Señor de verdad está cerca. ¿Qué más? Dice que el amor se disminuirá. El amor al Señor, el amor a servirle, el amor a rendirle culto, se disminuirá. ¿Sabe? Esto es terrible. ¿Por qué? Porque estoy todavía en el capítulo 24 de Mateo. El amor se va a disminuir. Cualquier cosa puede interferir con nuestra devoción y nuestro amor al Señor. Cualquier cosa. Tenemos muchos distractores en nuestros días. La llegada del anticristo está cerca y por supuesto, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, esto todavía está por venirse, ¿no es cierto? La gran angustia y la guerra y el conflicto que se dará con Israel, eso está por venirse. Las señales en el cielo que dice que vamos a ver, que en cierto sentido lo vamos viendo. La burla de los no creyentes. Noten lo que dice aquí en Pedro. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofan. Ay, vea lo que ocurre. Si no tiene uno en su vecindario, será muy raro. Si no tiene uno en el círculo de su familia, será muy raro. Si no tiene uno en el círculo de sus amigos, será muy raro. Pero esto viene y va mucho más allá, porque viene de manera organizada. Organizaciones completas para burlarse y mofarse del cristianismo. Pero hay una enseñanza que nos trae Pablo que vale la pena dar lectura, y esto se encuentra en 2 Timoteo 3, y leo lo que dice en 2 Timoteo 3, si lo está buscando ahí en 2 Timoteo 3, y lo leo desde el versículo 1, donde dice lo siguiente: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicionadores, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Apártense de todos ellos. ¿Sabe? Eso es un perfil muy claro de nuestra sociedad. Un perfil muy claro aún con lo que lucha nuestra iglesia, con el entorno de nuestra iglesia. Y debemos tener la pasión de cómo acercarles y cómo enseñar de Cristo a cada uno de ellos. De modo que Pablo, hablando de someterse a las autoridades humanas y luego su exigencia de que debemos amarnos, llega a este punto para cuestionarnos y preguntarnos: ¿están conscientes que Cristo viene? ¿Tienen claro que Cristo viene? Me parece que la iglesia de aquel entonces o la iglesia del primer siglo, parte de su fe era proclamar la venida de Cristo siempre, en sus reuniones, en sus estudios, en su congregación, hablar de que Cristo viene
¿cuándo fue la última vez que de manera puntual o en casa o en sus reuniones hablaron de que Cristo viene? Es que estamos entretenidos. Yo tengo un plan para los próximos 10 años, para hacer muchas cosas, trabajar, viajar, hacer mucho. Y no digo que no lo hagamos eso, que no debemos hacerlo, pero estamos animados de hablar de que Cristo viene. ¿No es más bien un tema que le causa terror hablar de eso? ¿No es más bien un deseo de que ojalá no venga Cristo esta noche, porque yo estoy de viaje o porque tengo un plan? Recuerdo escuchar a un pastor que en los años 80, cuando había una euforia, al final de los 70 en realidad, en el tiempo de los hippies, que a la vez hubo avivamientos y se hablaba de que Cristo viene y que posiblemente viene ya. Y algunos movimientos para hablar de que Cristo viene de pronto pasan la línea para pensar y creer de que ya mañana viene y le ponen fecha. Es decir, se van a un extremo inapropiado, antibíblico, anticristiano, y empiezan a decir que Cristo ya viene. Y entonces se gastan el dinero, dejan de ahorrar, dejan de trabajar, dejan de estudiar. ¿Qué les parece tener esa actitud religiosa en búsqueda de la venida de Cristo? Saben, mis hermanos, sí, la iglesia del primer siglo amaba la venida de Cristo, proclamaba la venida de Cristo, estudiaban y buscaban entender acerca de la venida de Cristo. ¿No será que la iglesia se vuelve más cómoda cuando menos piensa en que Cristo viene? ¿No será que el cristiano se siente incómodo pensar en que Cristo viene? Y Pablo pasa a ser muy puntual en decirles, está bien someterse a las autoridades, está bien y es necesario amarnos. Y nos deja con la pregunta, ¿saben que puede ser este el último día? ¿Saben que puede ser este el último día? Y por ende usa un término que me parece especial. El término es este, y es una gran exhortación. Despierten, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca. ¿Despertarse? Así que la pregunta ha sido para mí, ¿en alguna forma la iglesia está dormitada? ¿En alguna manera la iglesia duerme? ¿En alguna manera la iglesia está muy relajada? Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le dijo a la iglesia de Roma eso? Y bueno, claro, debo pensar en que era una iglesia que se formó en medio de la persecución, una iglesia que se formó en medio de la presión, en medio de perder mucho. La iglesia se formó. Sin embargo, Pablo le dice, tengan cuidado, este puede ser el último día. Despiértense. Y yo considero que por un lado estaba hablando de que deben animarse, pero por otro lado, ¿qué es lo que le puede adormecer a una iglesia? Así que cuando pienso en nuestros días, sabe, hablar del cristianismo es una cosa, pero hablar de la religión es otra cosa. Hablar de ir al culto es una cosa, pero hablar de ejercitar mi vida cristiana es otra cosa. Así que yo puedo haber ingresado en este proceso de adormecimiento religioso. No tiene sentido. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué debo pensar entonces que esto es suficiente? Lo del domingo, 2 horas o 1 hora.
Y nada más. Y no quiero pensar de esa manera que nuestra iglesia está embarcada en esto. ¿Cómo no entonces retarnos? Si eso no está pasando con mi iglesia, asegurémonos que nunca lo pase. Si eso no está pasando conmigo, asegurémonos que esto no pase para nada. ¿Sabe? Estas metáforas que usa Pablo me parece tan genial, porque habla de despertarse, porque habla de el adormecimiento. Y el apóstol Pablo sigue hablándonos mucho más aún. Habla de vestirse. Y en el versículo 12, noten lo que encontramos en el versículo 12. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Quítense y pónganse. Quítense esa vestimenta como que fuera ropa sucia y vístanse de algo bueno. ¿Por qué nos invita a tomar esa actitud? Obviamente la iglesia de Roma vivía su desafío. Vivir en el Imperio Romano no era cosa fácil. Lo que hacía el común de la gente del Imperio Romano cuando llegaba el viernes por la noche no era nada parecido a lo que hace Quito el viernes por la noche. Muchos dicen que la decadencia del Imperio Romano, cierto es, fue la eliminación del criterio de la familia. Eso les llevó para cometer toda esta serie de actos horribles que el apóstol Pablo menciona a continuación en los versículos 13 y 14. Realmente es fuerte. ¿Puede la iglesia contaminarse? Y la iglesia puede contaminarse, y por eso el apóstol Pablo habla aquí: quítense de esta ropa y vístanse de la ropa correcta. Y cuando pienso en vestirse de lo correcto, yo creo que está hablando en cuanto a mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Yo soy un cristiano y los principios del Evangelio pasa a ser mi identidad, me da una identidad. Cuando aplico estos principios, el Evangelio tiene autoridad, por lo tanto, debe darme seguridad. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio amerita entonces leerlo, memorizar, repetir, compartir, pero por sobre todo amerita practicar, ¿verdad? Yo debo practicar. De modo contrario, estoy en un proceso todavía de llevar este ropaje sucio. Andemos como en el día, dice en el versículo 13. Y tremendo lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vida o a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Esa lista de cosas, de pecados que nos habla aquí, está describiendo exactamente el ambiente de la capital del Imperio Romano.
Yo me pregunto, ¿por qué Pablo le escribe esto a la iglesia de Roma? ¿Será que aquellos que venían como asistentes únicamente vivían sus fiestas afuera y venían de curiosos a la iglesia? Qué bueno pensar primeramente de esa manera. Pero ¿y qué tal si los creyentes luchaban en salir de todas esas prácticas? Lo cual es muy obvio que Pablo está preocupado por estas prácticas que se daban y que se podían dar en la iglesia. Difícil, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo es el comportamiento de la iglesia de nuestros días? De la moral de la iglesia. Y nos va a dar mucho temor y susto. Empezando desde la cabeza, la inmoralidad del liderazgo de las iglesias cristianas. La inmoralidad de los líderes de ministerios. La inmoralidad de las cabezas de hogar. La inmoralidad de la gente joven. Y si usted quiere pensar en que la iglesia ha llegado a ser fuerte en eso, no, la iglesia ha sido permisiva. La iglesia ha sido permisiva. Yo vengo de haber sido instruido primeramente de manera dogmática. No cine, no baile, no licor, prácticamente nada. O sea, podía ser un buen monje. Podía llegar a este lugar. No me diga que usted no fue instruido de la misma manera. No esto, no esto, no esto. Pero dígame de corazón, ¿quién le enseñó? ¿Quién ha puesto en su corazón, sabes qué? Esto es basura. Y cada día luchamos con la voz del Espíritu Santo. No, esto es basura. Y ya no me impuso la iglesia ese no, ahora es mi conciencia que me habla y me dice continuamente, eso no. Y vaya a ver lo que pasa con esta generación. Es que no hay un tope, no hay nada. Ahora nosotros no vamos a, la basura nos viene a. Es mío entonces, es mía la decisión de decir, hasta aquí no más. Y ya no más. Es fuerte lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Y si tendría que escribir a la iglesia de estos días, el apóstol Pablo incluiría otros términos más. Otros términos más. Pero él se limita a ser muy práctico para decirnos, quítense esa ropa sucia y vístanse de lo nuevo. Pónganse lo que deben ponerse. Termino con el versículo 14. Cuando dice, más bien vístanse, otra vez usa el término vestirse. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Vístanse. Me imagino al apóstol Pablo le pasaba lo mismo que nos pasa ahora. Amanece y ¿qué tiene que hacer usted? No, pues no se va en pijama, ¿no? ¿Verdad? No se va afuera a hacer su trabajo en pijama. Y cuando habla de vestirse, ¿qué pasa por su mente? Está bien mi ropa, ¿verdad? Claro que piensa cuál es el traje que va a ponerse y la situación que tiene para el día. Porque de pronto eso me identifica. Si trabaja en una organización que le piden ponerse uniforme, usted va a asegurarse de ponerse el uniforme. Si usted está trabajando en la policía o en una organización, ¿no? Puede ser militar o puede ser de ese tipo, va a pensar en el uniforme, va a ponerse el uniforme. Por supuesto, si piensa en salir y no pertenece a ninguna organización, de todos modos va a pensar
quiero verme bien. Quiero verme bien. Así que, permítame decirles, pero mi iglesia, nuestra iglesia es muy modesta. Allí, preciso, con su vestimenta. ¿Habla de quién es usted? Yo creo. Pero además, ¿qué hace la vestimenta? Cúbrelo todo lo que debe cubrir. Eso es serio. Me protege de todo lo que debe protegerme. Me da abrigo, ¿verdad? Cumple con lo que debe cumplirse. Y aquí el reto es: vístanse de Cristo. ¿Cómo me visto de Cristo? ¿Qué hago para decir que me visto de Cristo? Yo empezaría haciendo más bien algunas preguntas para cerrar. ¿De verdad está Jesucristo en tu vida? Si habla de vestirse de Cristo, yo hago la pregunta y me hago la pregunta: ¿de verdad está Jesucristo en mi vida? ¿Cuál es su respuesta? Como cristiano, ¿cuál es mi identidad? Bueno, yo voy a la iglesia, pero no. Mi mundo es otro. Si tu mundo es otro, tienes un problema. ¿Bajo qué principios vivo yo la vida que vivo? ¿Bajo qué principios? Yo separo lo que es cosas de la iglesia y yo tengo mi norma. ¿Qué les parece? Los principios que nosotros aplicamos pueden ser otros totalmente ajenos. En tu vida diaria, ¿digo o demuestro que soy cristiano? Entonces, mis hermanos, si vamos a vestirnos de Jesucristo, creo que tenemos mucho para preguntarnos. No habla de una decisión religiosa, ¿qué es lo que debo hacer?, sino más bien qué es lo que debo ser. Vestirme de Jesucristo no tiene nada que ver con temas religiosos. Tiene que ver con temas de la vida, tiene que ver con temas de principios prácticos, tiene que ver con mi propia conciencia, tiene que ver con propósito. Con esto en mente, mis hermanos, hay algunos versículos que quisiera que ustedes lo recuerden, lo tengan, y va a ser muy lindo que lo revisen. Efesios 4:24, Efesios 6:11, Colosenses 3:10, que nos habla qué es lo que debemos ponernos, de qué debemos revestirnos. Vayamos y revisemos lo que dice la palabra de Dios. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Que esta semana el Señor nos dé la gracia de recordar estos retos que nos pone el apóstol Pablo. Empezando desde el principio del capítulo 13, someternos, por un lado, a las autoridades, pero número 2, amarnos. Número 3, conscientes de que Cristo viene. Y número 4, revestirme del Señor. Acompáñeme en oración. Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de estar en tu palabra. Señor, los retos que tú nos presentan de pronto va mucho más allá de lo que yo puedo entender. Que tu Santo Espíritu me dé la sabiduría para poder hacer lo que debo hacer.
Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das. Señor, que esta semana yo pueda reencontrarme con esos principios fundamentales. Permíteme, Señor, remover mi religiosidad y más bien acudir a los principios que tú nos das. Señor, gracias. En tus manos nos encomendamos. Pido por toda esta tu congregación. Enséñanos a vivir en este mundo lleno de cosas que nos pueden contaminar. Enséñanos a ser fieles a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes y nos bendigas. Amén y amén.